Ustedes ya saben que soy canal espiritual, que doy talleres, doy citas y que tengo varias habilidades psíquicas como la clarividencia, la clariaudiencia, veo muertos, veo extraterrestres, veo el aura de las personas, también hago viajes astrales, pero nunca les he contado cómo llegué a esto, cuál fue mi despertar espiritual. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Astrea y en este canal hablo sobre temas relacionados con espiritualidad y estilo de vida consciente. Y hoy les voy a contar cómo fue mi despertar espiritual. Entonces por eso los quise traer aquí a mi pieza para que estemos como, estar más cozy, como más, un tema más íntimo. Aquí tengo mi tecito, tengo mi celular porque ustedes me hicieron unas preguntas. Me las dejaron por Instagram, si no me siguen en Instagram, vayan por allá porque me encanta compartir cosas casi todos los días, más que todo en las historias estoy muy presente. Bueno, yo aquí ya he hecho entrevistas a amigos, este va a ser mi amigo de hoy. En este canal he entrevistado a amigos míos, a conocidos, y ellos nos han contado cómo han desarrollado sus habilidades, cómo llegaron a ser astrólogos, a ser angeólogos, a leer el tarot, cómo despertaron sus habilidades psíquicas, pero yo nunca les he contado cómo fue mi proceso. Nunca les he contado si de pronto fue que estuve al borde de la muerte o qué pasó, porque sí, hay personas que se les activan estas habilidades cuando tienen experiencias que están al borde de la muerte, pero ese no es mi caso. Entonces les voy a contar todo. También en un próximo video voy a dividir mi historia en 3, porque también les quiero contar yo qué hacía antes, porque yo fui a la universidad y antes de empezar a dar citas tiempo completo, trabajaba en otra cosa, iba a una oficina. Entonces vamos a empezar. Tomen su tecito, yo me voy a servir el mío. Aquí lo tengo calentito en este termo. Y vamos a echarle el chisme. Que no caiga en mi tendido porque todo blanco. Salud. Está calientico. Bueno. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empecé a conectar con muertos y con todo esto? Mis primeros recuerdos son cuando era pequeña. Yo tenía mi propia habitación y yo me acuerdo que me acostaba en el piso con los ojos abiertos y miraba el techo y me quedaba literal horas ahí acostada. Mi mamá me dice que ya a veces pasaba porque yo dejaba la puerta abierta y me veía, pasaba por mi pieza, me veía ahí acostada con los ojos abiertos mirando para el techo y era como que ¿esta qué estará haciendo? Y se iba, y después a la hora volvía a pasar y yo seguía en las mismas, en la misma posición, calladita, quietecita, mirando para el techo. Entonces yo recuerdo ese momento como mis conversaciones con mis guías espirituales, recuerdo tener también contacto con una otra vida. En ese momento pues no le decía guías espirituales, pero tampoco le decía amigos imaginarios, era como que algo en mí tenía la certeza de que era algo conocido, no fue, es como si siempre hubieran estado al lado mío, pero tengo esas memorias claras desde cuando tenía 3, 4 años. Entonces me comunicaba con los que ya sé que son mis guías espirituales, más que todo con 2, porque yo tengo 7 guías espirituales que me acompañan siempre. Y también me conectaba con una vida pasada mía, una vida paralela mía. Esa vida paralela es un hombre y su pareja. Entonces digamos que ahí yo sería el hombre y mi pareja mujer. Y esa vida es en Lemuria, en una era dorada de aquí de la tierra. Entonces yo me conectaba con este ser, con los dos, con la pareja, y ellos me enseñaban como sobre el amor, sobre las relaciones de pareja, cómo deben de ser, como que me dejaban observar su relación de pareja y era súper bonito.
Entonces esas son mis primeras memorias. Ya después fue que empecé a sentir como los muertos. Me acuerdo que, yo creo que esto le pasa a muchos, que uno se está cepillando los dientes, mirándose al espejo y escupe, mirando hacia el lavamanos, pero siente con una presencia atrás y a mí me daba miedo mirar al espejo porque yo era como que los voy a ver en el espejo. Y no era capaz ni siquiera de ver el reflejo en el sifón, en la canilla, porque era como que voy a verlos, porque los estoy sintiendo, entonces ya los voy a ver. Y me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Ya más grande sé que esos eran mis guías espirituales, porque siempre sentía la presencia de ellos ahí detrás de mí. Pero en mi casa, mi papá también tiene habilidades psíquicas, entonces él siempre que íbamos a una finca, aquí en Colombia es muy común que uno va a una finca y siempre por la noche termina hablando de espantos. Es súper común. Y todos los niños se iban y yo no sé yo por qué. Era la única niña que se quedaba ahí. Y eran contando historias y yo era sentada en las piernas de mi mamá o en las piernas de mi papá. Y mi papá contaba esas historias de sueños, que a él le llega información en sueños, de que se le aparecía gente y también mi mamá los veía. Entonces mi papá gritaba y mi mamá entraba y también los veía. Y contaban un montón de historias así, de cuando mi abuelito sentía cosas, de huacas, de entierros. Entonces, siempre ha sido un tema del que se ha hablado en mi casa. También creciendo, mi papá siempre nos decía que él era extraterrestre. Y él tiene el nombre del planeta. El planeta de donde él viene se llama Siniberg, pues con el que conecta. Entonces siempre crecimos en mi casa hablando de extraterrestres como algo normal, como que sí existe y vienen. Mi papá teniendo memorias como de abducciones cuando era chiquito. Entonces nos contaba esas historias. Entonces, por eso yo a ustedes les hablo de extraterrestres, porque ha sido un tema que es común para mí, pues que es algo normal, no es algo desconocido. Toda la vida hemos hablado de extraterrestres en mi casa, toda la vida hemos hablado de abducciones. Nosotros en familia hemos hemos visto cosas. Digo en familia, mi papá, mi mamá y yo tengo 2 hermanos hombres. Entonces los 5 hemos visto lo mismo al mismo tiempo y ha sido como que, wow. Si quieren después les cuento esas historias para que no se haga tan largo este video porque va a ser largo. Bueno, espero que tengan hoy el tecito, agüita, lo que sea. Yo crecí así. La familia de parte de mi papá es muy católica. Mi abuelita es de las que reza el rosario 2, 3 veces al día. Y la familia de mi mamá no, pues aquí es muy común ser católico o cristiano aquí en Colombia. Entonces digamos que la familia de mi mamá, pues todos se casaron por iglesia católica, pero mi mamá no fue criada yendo a misa ni nada. Y mi abuelo, de parte de mi mamá, él hacía imposición de manos, sanación con las manos y también hacía sanación a distancia. Pero no es algo de lo que yo hablaba con mi abuelo cuando él estaba vivo, él no hablaba. Entonces ya cuando él estaba, a mi abuelo le dio Alzheimer y ya se murió. Entonces fue que mis tíos empezaron a contar historias, mi mamá empezó a contar historias de cómo era mi abuelo, mis abuelos fueron vegetarianos como 10 años, entonces siempre fue como la conexión con eso. Cuando mi papá contaba las historias de lo que él sentía, de lo que él veía, yo sentía dentro de mí como que yo también sí, tengo esa habilidad. Y yo sentía que la mía era un poquito más desarrollada. Siempre que escuchaba a mi papá hablando de eso, yo era como que yo también puedo hacer eso. Y lo otro que me pasaba, cuando empecé a saber que mi abuelo también hacía imposición de manos y sanación, yo también sentía, yo también hago eso. Bueno, entonces ahí eso. A mí me da muchísimo miedo por la noche.
yo sentía que algo iba a entrar a mi pieza y que me iba a sacar de la cama. Entonces siempre decía que mi papá revisara por la noche las ventanas que tuvieran seguro. Yo ya les había puesto seguro, pero yo tenía que saber, darme cuenta que alguien más sabía que todas las ventanas de mi pieza tenían seguro. Y yo, pues vivíamos en un 11.º piso, o sea, quién sabe meter por la ventana, pero yo sentía dentro de mí que algo se iba a entrar. Y yo no pensaba ladrones ni humanos, yo solo decía, algo se va a entrar. Entonces yo no dormía, me dormía, mi mamá se despierta súper temprano, yo me dormía cuando sentía que mi mamá ya se estaba despertando, porque me da mucho, mucho miedo eso, que me fueran a sacar de la cama, que yo estuviera cobijada y que me quitaran la cobija y ¡fuf! Me llevaran. Ya más grande fue que entendí que eso tenía relación con las abducciones, porque aquí donde vivimos, mi papá tenía visiones de, pues él veía naves que quedan ahí como al frente de la ventana de la pieza de mis papás. Entonces yo más grande ya dije, sentí que era eso lo que me pasaba. Pero a raíz de esos miedos, mi mamá me empezó a llevar a donde una señora para ver qué era lo que me pasaba, porque mi mamá me decía, pues mi mamá también pues, cree en todo esto. Y mi mamá sí me decía, pero no te tiene que dar miedo, háblales. Y yo era, no, 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 no. Porque para mí hablarles era como que ellos se dan cuenta que yo sabía que estaban ahí, que yo ya me había dado cuenta que ellos estaban ahí. Entonces era como abrir esa puerta de comunicación. Entonces a mí no me gustaba hablar del tema, pero me daba muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Impresionante, es que yo no dormía del miedo que me daba. Entonces mi mamá me llevó donde una señora, mi mamá siempre nos ha llevado donde bioenergéticos, que acupuntura, que toda la cosa. Y mi mamá estudiaba que los niños de las estrellas desde que nosotros éramos chiquitos, entonces siempre han conocido personas que tienen estas habilidades de sanación y de canalización. Entonces me llevó donde Reina, que si han visto mis otros videos, saben que a una persona, a Cindy, de Alma al Aire, ella también fue donde Reina cuando estaba en este proceso, porque también le da miedo. Entonces yo fui donde Reina y me di cuenta que ella tenía esas habilidades. Ella empezó a canalizar y a decirme, ¿qué te pasa? Y yo, es que me da miedo, porque yo siento cosas. Entonces ella me dijo, sí, tú puedes ver y sentir seres. Y yo sí, pero me daba miedo que me apareciera un muerto, así como tipo zombie, como si digamos se accidentó, entonces yo iba a ver como la sangre y como el hueso ahí salido o cosas así, entonces me daba demasiado miedo. Y Reina me dijo que, pues ella me explicó ella cómo lo veía y cómo veía a los muertos y pues como ella me explicó no sonaba miedoso, también me contó ella cómo veía mis guías espirituales, que ella los veía como si fueran como unos médicos, como con unas túnicas, una túnica blanca como tipo médico. Y yo, ay, bueno, pues eso así no me da miedo, pero igual, son tantos años de tener tanto miedo que me daba cosa como soltar. Entonces, eh, hasta ahí llegué. No, yo no, como que no solté del todo con lo de la clarividencia, aunque en verdad yo les voy a decir algo, es que yo me hacía como el pajazo mental, como, como el bloqueo mental de que no estaba viendo nada, pero ya haciendo memoria yo sí veía, solo que lo bloqueaba como que no, 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 no estoy viendo nada, por el miedo, pero sí seguía viendo porque yo ahora tengo memorias de esa época que me daba miedo y, y puedo ver en mi mente esas cosas que se me aparecían, pues esos seres con los que me comunicaba. Entonces, siempre tuve la clarividencia. Yo no tengo la clariaudiencia tan desarrollada. A veces cuando no estoy poniendo mucha atención, si escucho que me llaman Susana o escucho, más que todo escucho que me dicen Susana. Y, ay, hablando de Susana, que mi canal se llama Astrea, también les voy a contar de dónde salió el nombre Astrea en el próximo video para que estén pendientes.
Entonces, porque sí, mi nombre que me pusieron mis papás es Susana. Susana Gallón, Gallón es mi apellido. Entonces, voy a tomar tecito porque se me está como yendo la onda. No se me quitó el miedo. Yo fui a esa cita cuando yo tenía por ahí 14 años. En esa época yo estaba en un colegio que era de solo mujeres y me parecía lo peor. Lo peor era un colegio católico, los profesores me ignoraban porque yo hacía preguntas que se salían de la religión. O sea, a mí me iba súper mal en el colegio. A mí solo me iba bien en matemáticas, me parecía como que información que no necesitaba en mi cerebro. Entonces no ponía atención, yo no entendía míos. O sea, mal, mal, mal. A mí me iba mal hasta en clase de religión, me iba mal en educación física, me iba mal pues en deportes, me iba mal en todo, me tocaba recuperar a final de año, había veces que me tocaba recuperar a principio del año siguiente materias del año anterior y solo me iba bien en matemáticas, solo en matemáticas y me iba bien en matemáticas porque yo miraba las ecuaciones y me llegaba un número a la mente y yo seguía ese número y yo, bueno, si me está llegando ese número a la mente es porque ese es el número. Y yo lo anotaba y esa era la respuesta, pero no sabía cómo hacer el procedimiento. Me pasaban cosas, por ejemplo, nos ponían a hacer como la competencia para entrar a las Olimpiadas de Matemáticas y es la profesora dictándote esto más esto, por esto, dividido esto, y yo me pegaba unas elevadas y cuando la profesora decía, bueno, igual anoten el resultado, y yo era, ay, ¿en qué íbamos? Me había elevado por ahí en dos de esas cosas que estaba diciendo, y yo, eso debe ser más o menos este número. Y siempre ponía así, eso debe ser más o menos este número, y siempre lo sacaba bueno, siempre, y me elegían para ir a las Olimpiadas de Matemáticas. Y les juro por Dios que es que yo no ponía atención, yo solo, pues matemáticas yo sí entendía, pero yo era muy ida, yo me iba para las nubes literal y yo solo veía como unos números que caían del cielo y los veía en mi cabeza y yo seguía la intuición. A ver, hasta esa edad yo siempre meditaba, yo siempre hacía viajes astrales. A mí nadie me enseñó a hacer viajes astrales. Tenía también sueños lúcidos. Yo no sabía que eso se llamaba así, pero yo me mantenía haciendo eso desde chiquita, que les cuento que me acostaba en el piso. Eso eran unas meditaciones que yo hacía. O también me acostaba en la cama y dejaba la cabeza colgando, como que me fluyera la sangre a la cabeza. Y me quedaba ahí un ratos y ponía la mente en blanco. Yo me acuerdo que a veces llegaba de ese colegio que no me gustaba y ahí mismo me iba para mi pieza, lloraba porque sentía como que tenía que sacar energía, balancear la energía. Pues no que me sentía triste, sino que sentía que tenía que balancear la energía. Entonces me sentaba al frente de un espejo, lloraba y después me acostaba en la cama con los ojos abiertos y literal decía así, no voy a pensar. ¡Fum! Se me ponía la mente en blanco y mismo sentía dos guías espirituales a mi lado izquierdo, como que se paraban ahí al lado de la cama. Y ya me quedaba así un rato, largo, hasta que me llamaban para comer algo o algo así. Y la mente en blanco totalmente Es que para mí, cuando ustedes me piden que les enseñe a meditar y todo eso, a mí me tocó, pues como yo estudié yoga y meditación, entonces yo les enseño esas técnicas, pero yo crecí haciendo eso, yo crecí haciendo desastrales tan fuerte que como en el colegio a mí no me gustaba poner atención, no entendía lo que decían, me parecía súper basura lo que me estaban enseñando, entonces yo ponía el cuerpo así como en posición, poniendo atención y me iba a hacer viajes astrales con los ojos abiertos. Entonces medio miraba las nubes como para concentrarme y después miraba como hacia el tablero y me enfocaba como en la visión de las nubes y ¡pram! Me salía y me iba al astral. Y muchas veces me pasaba que las profesoras me decían ¡Susana! Y me gritaban ¡Susana! Y yo por allá en un viaje astral y pues me llamaban tan duro que ya volvía y yo ¿qué? Y me decían me está poniendo atención y me daba tan duro que me trajeran del viaje astral
que me daba rabia. Y yo, no estoy poniendo atención, y era, ¿pero qué dije? Y yo, que no estoy poniendo atención. Y me emputaba, yo le gritaba a los profesores por traerme el viaje astral. No se imaginan lo duro que me daba. Entonces, de estar en ese colegio que no me gustaba y estar como zoning out, como saliéndome al astral o simplemente entrando en estado de meditación, yo creo que era porque era tan basura lo que me enseñan. A mí me parece que en el colegio enseñan pendejadas, pues muchas de las cosas que enseñan son bobadas. Eh, Hay que cambiar el sistema educativo. Entonces como que era mejor me leo para no ocupar mi cerebro con tanta pendejada. y, y así fue que aprendí a ser súper buena meditando y súper buena haciendo viajes astrales. No les recomiendo que hagan esto. O sea, no vayan a perder el año. Yo nunca perdí año, nunca. No vayan a perder el año si los que me están viendo todavía están en el colegio. Porque qué pereza, o sea, si el colegio ya es maluco, como enseñan en este momento, pues hay uno que otro colegio que no es maluco. Pero si ya es maluco, imagínense uno repetir año, tenaz. No vayan a perder año por el ponerse ahí a hacer viajes astrales. A mí el universo estaba de mi lado y, y nunca perdí año. Bueno, entonces ahí después, ¿qué pasó? Oigan, espero que estén relajaditos aquí viéndome, salud. Entonces ahí ya pasó lo del colegio, después pasé a un colegio que sí me gustaba, que era de arte, y era súper bueno. Y después, en esa época me enfoqué mucho como estar presente porque estaba disfrutando tanto de la vida terrenal que no sentía tanta necesidad de estar por allá. Aunque también cuando llegaba del colegio entraba en mis meditaciones. No tanto como en el otro colegio, pero también lo hacía. Y ya cuando entré a la universidad, yo a veces me hacía en la cafetería sola. Yo sí he dado que me siento muy cómoda estando sola, a mí eso no me importa. Y me sentaba como a mirar a la gente, a ver la gente pasar y como que conectaba energéticamente con la gente. Y se me sentaban amigas a desahogarse. Entonces yo era la amiga consejera. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta de la canalización. Entonces me contaban las cosas y yo empezaba a decir cosas. Y apenas terminaba de decirles como mi opinión, mi consejo, yo sentía como que, ay, pero eso no pasó por mi mente, yo no hablo así, yo no utilizo esas palabras, ¿qué está pasando? Siempre me decían, Susana, vos da los mejores consejos. Y otras veces se me sentaban al lado y me empezaban a contar un montón de cosas y yo calladita, no decía nada. Terminaban de hablar, se paraban, dice que, ay, gracias, tus consejos siempre son los mejores. Y yo me quedaba ahí sentada sola y yo no dije ni una palabra. Qué interesante. Entonces, en la universidad, cuando yo tenía como 17 años, fue que yo empecé la universidad. Ahí fue que empecé a caer en cuenta de lo de la canalización. Me pasó que estaba hablando con una persona por teléfono y me empezó a contar que no le gustaba vivir aquí, que se quería suicidar, pero que no se suicidaba por la mamá. Y empezó a contarme un montón de cosas y yo callada, cuando colgué, me acuerdo que me arrodillé en la cama y empecé a llorar y cogí la almohada y yo gritaba así contra la almohada ¡ah! Y lloraba durísimo, pero no sentía ninguna conexión emocional. Cuando terminé de llorar, quedé así como agotadísima y yo me sentí como que le hubiera sacado todo ese malestar a esa persona y yo la hubiera canalizado hacia afuera. Entonces, como que se hubiera quedado dentro de mí y al llorar la saqué dentro de mí. Y fue súper interesante. Después me pasó lo mismo con otra persona y ahí me empezó a dar susto. Yo me acuerdo que yo le decía a mis guías espirituales, si ayudar a la gente tengo que sentir eso tan horrible, yo no quiero. Solo me pasó 2 veces, pero yo no quiero sentir eso tan horrible, yo no quiero terminar de canalizar, de acompañar a alguien en su proceso y que el soltar para mí sea tan horrible.
o sea, era demasiado fuerte. Entonces me alejé de la gente, yo me lo escondía, yo veía a las amigas que siempre les gustaba desahogarse conmigo y yo veía que venían y yo me paraba y me les sentaba a otra persona al lado para que estuvieran hablando de otro tema para no canalizar, porque me daba ya como susto sentir esa cosa tan horrible. Entonces así empecé, volví donde Reina a que me acompañara para saber cómo canalizar esa información y como toda la energía. Y ahí como que no, yo no le contaba a la gente que yo tenía estas habilidades, pues nunca nadie supo, solo mi mamá como que presentía y en mi casa también mi papá también me miraba como que yo sé lo que sientes, como que cuando tenía mucho miedo él me miraba como que yo sé qué miedo está sintiendo porque era un miedo parecido a lo que él sentía, pero yo creo que él no tenía la información para acompañarme en ese proceso de soltar ese miedo, entonces no me decía nada. Fue un proceso muy conmigo misma. Entonces, así empezó todo. He sido así desde chiquita. Y en el próximo video les voy a contar qué pasó después. ¿Listo? Para que estén pendientes. Seguimos con el chisme en el próximo video. Déjenme todas sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir con todos nosotros, también déjenla ahí. Y si quieren que profundice en algo específico, que les haga un video en eso, déjenme saber también. Y yo tengo un video sobre el miedo a los muertos. Entonces se los voy a dejar abajito en la cajita de descripción o en los comentarios para que vayan y lo vean si ustedes tienen miedo, porque les juro que el miedo que yo sentía chiquita era horrible y no se lo deseo a nadie. No le deseo ay, no, esa cosa tan horrible que uno no puede dormir, que uno siente que no puede sacar los pies de las cobijas. Es súper maluco. Y por eso me dedico a esto que me dedico, para acompañarlos en ese proceso, porque no sentir ese miedo es súper liberador. Es súper liberador poder conectar con todos estos seres con tranquilidad, saber poner límites. Entonces, si ustedes están en ese proceso, recuerden que yo doy citas, doy talleres y los acompaño en que puedan tener una buena relación con estas habilidades psíquicas, con sus guías espirituales, con los muertos, con extraterrestres. Bueno, los veo en el próximo video para que sigamos este chisme. Recuerden suscribirse, darle like a este video. Ojo pues, denle like porque me encanta estar aquí contándoles todo mi pasado. Y compártanlo, compartan también este video. Bueno, les mando amor y mucha luz. ¡Chao!